Ahí está grabando. Amigos, bienvenidos, buenas noches. Hoy es martes y como todos los martes, estamos en La Bohemia. Desde los estudios de YSUCA, La Voz con Voz, para llevarles, como siempre les digo, buenas noticias, noticias importantes, porque el arte, la cultura, siempre es importante. Siempre, y saber que se sigue creando a pesar de las vicisitudes que nos presenta el destino, sobre todo en estos tiempos, también es importante. Es necesario, además. Antes de presentarles a nuestro invitado, que es una entrevista de lujo, de verdad, quiero recordarles las recomendaciones de todos los martes, y es que no tiremos la basura por las calles, por favor, no tiremos la basura por las calles. Más está saliendo la gente, ya pues estamos nosotros en una cuasi normalidad y las calles están igual de chucas que hace 4 o 5 meses. Entonces, por favor, ¿qué es eso? ¿Por qué tenemos que respetar tanto el medio ambiente? Lo hemos hablado muchas veces en este programa y es el tema también que esto que nos está pasando de la pandemia tiene que ver con irrespetar el medio ambiente. Tiene que ver con lo locos que somos queriéndonos comer un murciélago. O sea, que si eso es cierto, mucha gente dice que no es cierto, sino que es un complot y que alguien hizo este virus, ¿vea? Pero si fuera cierto lo del murciélago, señores, no hay ninguna necesidad de hartarse un murciélago en la vida. Para eso hay pollos, hay vacas, hay cerdos. ¿Qué es eso de andarse comiendo murciélagos, tortugas, cuzuco, garrobos? No, esos animalitos están ahí para mantener un equilibrio ecológico, para que podamos sobrevivir. Pero bueno, entonces esa es la primera. Por favor, respetemos el medio ambiente porque es lo único que nos va a quedar. La segunda, manejemos con precaución, por favor, manejemos con precaución. Es increíble la cantidad de accidentes horribles que hay todos los días en este país. Accidentes fatales. O sea, ni siquiera es solo el hecho que golpeó su carro, armó una super mega trabazón, la gente le recuerda a su santa madre y su santa abuela. No, sino que hay gente que muere porque tenemos tal irresponsabilidad que nada, no nos importa que se mueran 2, 3, 4 en un accidente. Así que por favor, respetemos las leyes de tránsito, tengamos paciencia, seamos solidarios y nada, eso, listo. Por último, recuerde que no se puede abrazar ni besar con todo el mundo, que tiene que tener alcohol gel y su mascarilla puesta cuando esté en compañía de las personas y mantener el distanciamiento social, porque señores, la pandemia no se ha acabado. El virus está ahí afuera, sigue habiendo muchos contagios, siguen habiendo muchos contagios, así que, y según me han contado amigos que lo han sobrevivido, es horrible enfermarse de eso. De verdad, no es una simple gripita, como anduvieron diciendo por ahí. Es muy, muy feo. Pero bueno, ya no les quito más el tiempo, ni le quito más el tiempo a este invitado de esta noche, que es un escritor impresionante, un amigo que nos ha cedido su tiempo y como siempre se desvela con nosotros, en esta ocasión desde La Paz, en Bolivia. Su nombre es Robert Brockman, nació en Cochabamba, Bolivia, en una familia donde la lengua materna ya era el español, pero donde el contacto con Alemania siempre estuvo vigente. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de San Pablo de La Paz, periodismo en la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos y realizó un voluntariado en el Deutsche Presseagentur, DPA, de la Academie für Publizistik de Hamburgo. Él habla y escribe en 3 idiomas, español, alemán e inglés. Le dio una ventaja comparativa en su carrera periodística, particularmente en la DPA. Su trabajo consistía en editar, reescribir y o traducir textos en alemán o del inglés al español. Bueno, pues, esto es así como súper mega breve, pero tiene una larga lista de títulos publicados. Justo ahorita está estrenando uno y nada, vamos a dejar que mejor nos cuente él porque yo leo muy feo y muy aburrido. Robert, bienvenido, muchísimas gracias por estar en La Bohemia. Muchísimas gracias a ti, querida Aida, y un saludo muy cordial y de todo corazón a la audiencia de La Bohemia y al país tan querido que es El Salvador. Un privilegio estar aquí.
No, privilegio para nosotros que hayas tenido la deferencia de, pues que eres una estrella Qué va, qué va, latinoamericana. qué va, qué va. No, cómo no, y entonces es un honor para nosotros tu tiempo y el cariño con el que recibiste nuestra invitación, lo cual recordaremos siempre y esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos, pues para intercambiar experiencias, ideas y eso. A ver, cuéntanos un poco. Eres novelista para que los salvadoreños te conozcan. Sabes que en El Salvador conocemos muy poco la literatura boliviana. Así Y, es, ¿no? sí, creo que conocemos más lo que estábamos hablando fuera de micrófono, pues del tema político, ¿no? Que ahorita está como más fácil a través de las redes sociales, pero de la literatura y del arte boliviano sí conocemos muy poco. Ciertamente, pues en general es muy irónico y muy triste que entre países latinoamericanos sepamos muy poco unos de otros, ¿no? Y particularmente entre los países más chicos, culturalmente, por lo menos como Bolivia, por ejemplo, que es un país de una intensidad política e histórica impresionante, pero que es como una especie de tierra incógnita y un agujero negro en términos de conocimiento no solo en América Latina, en el resto del mundo, ¿no? Es decir, es un país interesantísimo por todo lo que sucede, pero todo lo que sucede no trasciende, ¿no? Uno puede, por eso te decía, yo dudo mucho de mi estrellato latinoamericano. Aquí me conocen en mi barrio y poco más. Eh, y bueno, mira, yo publiqué mi primer libro cuando yo tenía 43 años, en el año 2007, y no es que yo sea novelista, yo finalmente terminé siendo periodista e historiador. Yo escribo libros de historia, pero mis libros de historia son escritos con una narrativa periodística, de modo que se leen como novelas, ¿ya? Claro. Y eso es lo que les hizo dar su éxito. Entonces, todos mis libros, voy a pecar de poco modesto aquí. No, no, Todos aquí mis, eso no existe. todos mis libros fueron bestsellers, ¿no? Y son libros de historia, es decir, ¿quién lee historia, no? Es decir, pero no es historia, pues, escrita así como academia, sino escrita como novela. Claro. Entonces, yo me esforcé mucho, yo leí toda mi vida historia probablemente y mis lecturas fueron sobre todo, como tú decías, en inglés y en alemán, que es donde se escribe la historia de una manera diferente, ¿no? Se relata, se narra la historia. Y eso es una cosa que yo me esforcé mucho en hacer, ¿no? Es decir, yo cada libro que escribo, cada frase que escribo, la releo y la reescribo muchas veces para que las letras, el texto desaparezca, de modo que tú puedas ver las imágenes. Eso es una cosa que a mí me importa mucho. Qué lindo. Y, pues sí, y yo desde que era chico siempre supe que iba a ser escritor de alguna manera, pero no sabía en qué iba a terminar, qué iba a terminar escribiendo. Y a ver, te cuento cómo fue mi primer libro y luego pasamos al último y después podemos ir un poco hacia los libros del medio. Mi primer libro fue, a ver, yo siempre presté mucha atención, como yo provengo de una familia de origen alemán, siempre me interesaron los temas históricos alemanes que relacionaran de alguna manera con Bolivia. Imagínate qué relación puede haber Bolivia con Alemania, ¿no? No, no, debe de haberla, porque Sudamérica está muy relacionada con Alemania. Sí, 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 ¿no? Y eso es lo interesante. Entonces yo iba reuniendo papelitos y pedacitos de información por aquí y por allá de determinados personajes. Y mi padre, siempre que veíamos alguna película o algún documental o algo sobre Alemania, me señalaba a cierto personaje que se llamaba Ernst Röhm, que fue el número 2 del partido nazi y un personaje absolutamente cercano de Hitler y una persona muy, muy poderosa en el partido nazi, que él había estado 2 años en Bolivia. Entonces yo desde que tenía 13 años, creo, empecé a reunir papelitos sobre este personaje. Y llegado el momento en el año 2005, yo tenía una cantidad importante de estos papelitos y me encontré con un libro de un historiador que pues me daba unas piezas muy interesantes y con todos mis papelitos de pronto tenía un rompecabezas que empezaba a formar una imagen interesante. Y entonces escribí la historia de este personaje importante que es Ernst Röhm, que fue el fundador de las camisas pardas, que fue el brazo armado del partido nazi. En cuya historia se dice que abandonó el partido nazi tras una pelea con Hitler y se fue como instructor de tropas a Bolivia, ¿no? Y Ándale. desapareció. Esos 2 años son un agujero negro en su historia y en ninguna parte se encontraba nada sobre lo que había hecho en Bolivia.
Y yo lo tenía, ¿no? Yo lo tenía, yo lo podía reconstruir. Entonces lo reconstruí y de pronto terminé con un librito de 100 páginas. Y en el camino de la escritura de este librito de 100 páginas, que resultó muy, muy delicioso de investigar, me encontré con otro personaje que era otro general alemán que había estado en Bolivia durante 25 años y que fue el general alemán que condujo las tropas bolivianas durante la Guerra del Chaco, que se libró entre Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935. Este general alemán se llamaba Hans Kunt y fue un general que durante esos 25 años, que fueron discontinuos, pero 25 años al final, tuvo una incidencia importantísima en la política de Bolivia y que no se había escrito sobre ese tema, ¿no? Entonces yo escribí su vida en forma de novela, que es una vida absolutamente novelesca porque el hombre es odiado y amado alternativamente y termina, lo echan del país a patadas y luego lo llaman a gritos cuando es necesario, ¿no? Y termina en la pobreza más miserable y además despojado de la nacionalidad alemana por los nazis. Es una cosa muy, muy trágica, ¿no? Y su conducción de la guerra también es muy controvertida, entonces había que dilucidar todos estos temas. Y de pronto publico estos dos libros juntos y la gente empieza a referirse a mí como el historiador Robert Brockman, ¿no? Yo era un periodista más o menos conocido y de pronto me convierto en un autor y ahí, así es como sale mi libro y de pronto tengo 7 ediciones de ese libro y se convierte en un hit impresionante y así que yo muy, muy orgulloso, obviamente. Y Después escribí, obvio. ¿no? Después escribí otros libros que también fueron interesantes, que podemos explicar sobre ellos, pero ahora, el día de hoy, te puedo mostrar, Claro, claro, por favor. ¿no? En El libro primicia que me para han... El Salvador. Sí, señor. Me han entregado en esta semana los primeros ejemplares de mi libro, que se llama 21 días de resistencia, la caída de Evo Morales, que relata precisamente esos días de octubre y noviembre del año pasado en los cuales se produjeron los acontecimientos que desembocaron en la renuncia de este presidente boliviano, que fue presidente durante 14 años y hizo unos cambios profundísimos en el país, pero que terminó pues de una manera que pudo haber sido ciertamente mejor. El libro se presenta o empieza a ser, no va a haber una presentación oficial por esto del COVID, que es tan complicado, me hubiera encantado hacer una recepción, una presentación, todo, Claro. ¿no? Pero esto nos ha dado un tiro en el pie y realmente no se puede, no vale la pena. Pero comienza ya su distribución y, oficialmente a partir de este lunes, así que estoy muy, muy estresado y a la vez muy contento, obviamente, porque hay Será otro súper éxito, ya Sí, verás. sí. Mira, cuando yo mostré la fotografía mía con el libro, salieron en redes sociales en todas partes y mucha gente diciendo que quiere ya comprarlo, y como que hubiera ya una edición casi agotada prácticamente. Así que estoy muy, muy contento de eso, ¿no? Lo que es interesante e importante de esto es que, bueno, Evo Morales, como decía yo, ha sido el presidente más relevante de Bolivia del siglo XXI, sin duda, porque ha sido prácticamente el único, pero también, digamos, desde 1952 hay dos personajes importantes, que son uno es Víctor Paz Estenssoro y el otro es Evo Morales, sin duda. Son dos personajotes así gigantescos, ¿no? Eh, Evo Morales ha sido el presidente más poderoso que ha tenido Bolivia en la historia de la República, ¿no? No ha habido un presidente más poderoso que ha implementado muchos cambios también y que pudo haber terminado de manera gloriosa si hubiera sabido refrenar un poco sus ambiciones de poder. Él, entre otras cosas, mandó crear una nueva constitución que establecía que solamente había 2 mandatos consecutivos de un presidente, incluido él, ¿no? Pero como la nueva constitución implicaba la fundación de un nuevo Estado, él hizo que no contara su primera presidencia porque había sido en otro estado, entonces pudo hacerse 3 presidencias, interpretando con imaginación y elasticidad y flexibilidad la historia, podríamos haber dicho, ya, digamos que 3, digamos, aguantémosle 3, ¿no? Pero llegó el momento en que cuando vio que se acercaba al final de su tercer término, decidió ir por un cuarto y contra viento y marea, Evo Morales quiso hacer y llevó a cabo un referéndum en el año 2016, en febrero,
para reformar el artículo de la Constitución que limitaba el número de mandatos. Repito, contra viento y marea, porque la gente no quería, ¿no? La mayoría de la gente no quería que hubiera ese referéndum, pero lo hizo a pesar de todo y perdió el referéndum, ¿no? Fue un 51 contra 49, perdió, y él había dicho varias veces, él y su vicepresidente, que le era muy fiel, también dijeron, wow, si nosotros perdemos, pues lo que haremos será irnos a nuestras casas, porque de lo contrario significaría un golpe de Estado, y no. Pero bueno, perdieron y claro, no querían volver a mencionar aquello de irse a su casa y entonces ni bien perdieron, empezaron a buscar la manera de sortear el pequeño detalle de la soberanía popular, del voto popular de 2.7 millones de bolivianos que habían votado por el no. Y se pusieron creativos. No sabes lo creativos. Buscaron, en el libro hay 10 momentos, ¿no? Que yo relato en los 3 años y 8 meses que pasan entre el referéndum y las elecciones de octubre del 2019. Hay 10 momentos en que se ponen extremadamente creativos, pero el momento de mayor creatividad es cuando acuden al Tribunal Constitucional, que era absolutamente servil y colocado ahí a medida de los deseos de Morales. Y este tribunal Constitucional interpreta la Constitución y dice que la Constitución era inconstitucional, ¿no? Y por lo tanto se prefería interpretar que el Convenio Internacional de Derechos Humanos estaba por encima de la Constitución Nacional, donde se establecía que Evo Morales tenía el derecho humano de repostularse por una cuarta vez, y no solo una cuarta vez, sino cuantas veces quisiera, ¿no? Entonces, esos 7 individuos o 9 individuos, no sé cuántos son creo que son 7 los del Tribunal Constitucional, pasaron por encima de la voluntad de 2.7 millones de votantes que habían dicho no. Y a partir de ese momento, ¿no? A partir del momento de la derrota en el 21 de febrero del 2016, Evo Morales estuvo ya cuesta arriba. Claro. Y en todos los actos políticos y públicos que habían del gobierno, siempre había manifestantes por el 21F haciéndole recuerdo que Bolivia dijo no, y Bolivia dijo no, y Bolivia dijo no, al punto de que dejaron de publicar, por ejemplo, la agenda del presidente, ¿no? Ya no querían decir públicamente dónde iba a haber un acto. ¿Para dónde iba? Sabían que ahí iba a haber actos en contra de manifestación, en contra de Evo Morales y a favor del 21F. En todo caso, llevaron a cabo sus elecciones, además unas elecciones sumamente sospechosas porque el Tribunal Supremo Electoral, que es un poder, uno de los 4 poderes del Estado actualmente, había sido sumamente sospechoso de haber sido colocado ahí también a la medida del gobierno de Morales, ¿no? Es decir, el gobierno de Morales copó todos los poderes del Estado. Se podía decir que no había separación de poderes para Evo Morales, y él lo dijo, la separación de poderes es un invento gringo, ¿no? Lo dijo literalmente. Ok. Sí. Y entonces con ese tribunal electoral tan absolutamente parcializado y sospechoso y así que despedía un hedor insoportable a parcialización, se llevaron a cabo unas elecciones con muchas restricciones de información para el elector, y llegado el momento, la noche del 20 de octubre se descubrió que, bueno, se cortó la transmisión de los resultados sospechosamente durante 23 horas, ¿no? Y cuando aparecieron los nuevos resultados donde Morales estaba ganando, sí, pero no con la suficiente ventaja como para evitar una segunda vuelta, cuando aparecieron los nuevos resultados, de pronto Morales tenía más de justo lo necesario para ir a una segunda vuelta, ¿no? Y eso hizo que la gente explotara. Y la gente explotó y salió a las calles y empezó a bloquear las calles. Y no hubo medida del gobierno que pudiera aplacar a los manifestantes, ¿no? Empezaron a salir a las calles y a quemar los tribunales departamentales electorales en los 9 departamentos del país, en las capitales de departamento. Se quemaron 5 tribunales, ¿no? La gente en las calles absolutamente exaltada. Claro. Y no hubo modo de que el gobierno pudiera retomar el control contra esto. Exacto. Y a lo que recurrió fue a los movimientos sociales clientelares del movimiento al socialismo, el partido de gobierno, ¿no? Los sacó a las calles. Y los ciudadanos
que estaban en contra de la reelección de Morales y que habían votado en contra de Morales, salieron con esto es lo que hablábamos contigo, Aida, fuera de micrófono, con las pititas, ¿no? Las pititas es un sinónimo de sogas, de cuerdas. Y les decimos igual nosotros. Ah, las pititas también, pues mira, Pitas. pitas, ¿no? Y el que se encargó de ponerle el nombre de la revolución de las pititas fue el propio Evo Morales, ¿no? Un día que se quejó en un discurso que dijo, ¿qué clase de bloqueo es este? ¿Qué clase de revolución es esta? Salen con sus pititas y tratan de bloquear las esquinas con sus pititas y sus llantitas, refiriéndose a las ruedas de los autos. Yo les voy a enseñar, yo les puedo dar cátedra en bloqueo de calles, porque efectivamente Evo Morales cuando era opositor fue el maestro de los bloqueos. De los bloqueos. Y claro, y lo que hacía la gente básicamente era salir con sus pititas y amarrarlas de poste a poste en las esquinas, en todas las esquinas de las ciudades, ¿no? La proporción... Imposible transitar. Imposible transitar, era imposible transitar, ¿no? Y la proporción de población urbana en Bolivia es de 7-3 versus población rural, ¿no? Que es donde es fuerte Evo Morales en el campo. Entonces, yo te diría del 70% de los ciudadanos que estaban, de los citadinos, la inmensa mayoría estaba contra Morales. Y bloqueando las calles, ¿no? Entonces, de pronto, los negocios cerraron, todo cerró, pero cerró no por obligación, sino porque realmente se sentía como un deber cívico cerrar, ¿no? Y aquellos que quisieron abrir, los propios ciudadanos iban y les decían, no, por favor, cierre, porque no vamos a ir. Sucedió con ciertas discotecas, ¿no? Ándale. Que quisieron abrir y los jóvenes, los mismos jóvenes dijeron, oiga, no, nosotros estamos aquí para hasta que esto termine, usted cierra su discoteca. Y las discotecas cerraron con todo respeto y sacaron unos avisos diciendo, perdón, no lo vamos a hacer. Y así, entonces, pero bueno, el gobierno de Evo Morales sacó a sus movimientos sociales, ¿no? A sus sindicatos, que están muy bien organizados. Y son sindicatos y gente que está muy acostumbrada a ejercer la violencia, ¿no? Claro. Y la ejercieron. Y de hecho, durante los 21 días que duró esto, desde el 20 de octubre hasta el 12 de noviembre, en esos días hubo 4 muertos. Y los 4 muertos fueron de la oposición, fueron pititas, ¿no? Y fueron asesinados a golpes, a golpizas, de formas realmente, pues, pudo haber sido peor, ciertamente pudo haber sido peor, pero quiero recalcar que todos los muertos fueron de la oposición. Claro. Incluso la policía en un primer momento se la notaba muy incómoda a la policía de tener que reprimir sobre todo a jóvenes y a mujeres, porque muchas mujeres en las calles. Se sentía incómoda de tener que reprimir con gases lacrimógenos y con golpes, ¿no? Y protegiendo a los movimientos sociales que podían hacer todos los desmanes que te puedas imaginar. Que les diera la gana. Que les diera la gana, impunes, ¿no? A ellos no se los castigaba, se castigaba a los manifestantes, ¿no? Pero había una enorme, gigantesca incomodidad y se notaba en la policía. Y eventualmente la policía llegó a amotinarse. Primero se amotinó en la ciudad de Cochabamba, que es mi ciudad natal, donde yo nací. Viví muy poco ahí, pero yo nací en Cochabamba. Y luego cundió, ¿no? Como fichas de dominó, la policía se fue rebelando en las diferentes capitales de Bolivia y era celebrada por las masas, por la gente, ¿no? Cómo recibía la noticia del motín policial y claro. Los policías eran abrazados y cuidados y la gente fue y rodeó los cuarteles policiales para evitar que los movimientos sociales del MAS fueran a quemarlos. De hecho, lo hicieron, ¿no? Es decir, llegaron a quemar una cantidad importante de cuarteles policiales. Gente realmente muy violenta y muy organizada y además con el aval del Estado y con granadas de gas lacrimógena y en muchos casos armados con armas de fuego, etc. Pero entonces el momento del motín policial marcó pues ya prácticamente el fin del gobierno de Evo Morales. ¿Y el ejército, Robert? Eso, vamos a llegar al ejército. El ejército estaba también muy incómodo. Había un general, que te vas a reír del nombre. El general se llamaba Williams Calimán. ¿Te acuerdas de la novela? Sí, claro. De la radionovela Calimán. No me preguntes a mí de dónde viene el apellido, pero este hombre se llamaba exactamente así, con K y todo. El general Williams Calimán, ¿no? Estamos en lo mismo. Nosotros tenemos un ministro que se llama Conan. Ah, pues mira tú. Sí, cosas de nuestros países. Bueno, la cosa es que el general Calimán durante
los 2 años previos había sido un general absolutamente obsecuente con Evo Morales, ¿no? Un tipo que puso el ejército al servicio del gobierno, siendo que el ejército tiene un credo de que es una entidad que no delibera, según la constitución boliviana. El ejército boliviano no delibera, no se mete en política, no debe meterse en política. Y este hombre sí lo hizo, ¿no? Es decir, alineó al ejército con políticas antiimperialistas y toda esa retórica tan venezolano-cubana, etcétera, creando también descontento en muchos cuadros, obviamente, muchos jefes y oficiales del ejército, ¿no? Claro. Pero entonces todos estos desmanes que venían por parte de los movimientos sociales eran muy fuertes, ¿no? Y eventualmente, posiblemente, si la policía no se daba la vuelta, posiblemente hubieran derrotado en las calles a los ciudadanos pititas. De hecho, incluso estaban derrotando a los ciudadanos pititas y a la policía, ¿ya? Y ahí fue la presión de los propios jefes militares al general Calimán para decidirlo a sugerir, ¿no? De pronto, el último día, el día que tuvo que renunciar Evo Morales, el general Calimán salió en la televisión rodeado de su Estado Mayor, sugiriendo al presidente Morales que presentara su renuncia. Esto es importante, pero tanto más importante como esto es que 2 horas antes de esta sugerencia de los militares de que Evo Morales renunciara, la Central Obrera Boliviana, es decir, el principal ente sindical que aglutina a todos los sindicatos bolivianos, cuyo jefe a las 7 de la mañana de ese mismo día había estado junto con Evo Morales dando una conferencia de prensa, haciendo un llamado a la cordura. A la cordura. El mismo jefe de la COB pidió la renuncia expresa de Evo Morales antes que los militares. Antes que los militares. Es decir, que ya no le quedaba nada a Evo Morales. El momento que los militares dicen, le sugerimos que presente su renuncia, ya no le quedaba nada. Y en ese momento, cuando ellos están pidiendo la renuncia o sugiriendo la renuncia de Evo Morales ya estaba en su avión huyendo de La Paz, yendo hacia su bastión electoral fuertísimo, que es el Chapare, la región del Chapare, de donde él es líder supremo de los sindicatos de los campesinos productores de coca, ¿no? Como tú sabes, la coca es la materia prima de la cocaína y el Chapare se produce, el 96% de la cocaína que se produce en el Chapare va al narcotráfico, a la elaboración de cocaína. O sea, que tú puedes decir tranquilamente, sin que se te sonroje, que Evo Morales es el jefe de los sindicatos que produce la materia prima con la cual se produce cocaína, y eso es lo que ha gobernado a Bolivia durante 14 años. ¿No? Entonces él va y aterriza con su avión en el Chapare, donde ha construido en un pueblo que tiene, no sé, 5,000 habitantes, un aeropuerto internacional que ya quisiera tenerlo, no sé, Medellín, ¿no? Aterriza ahí con su avión. Obviamente nunca hay ningún avión ahí. Claro, claro. No hay problema de tráfico aéreo. Para nada, ¿no? Y ahí es donde se entera que los militares, se esperaba que los militares se pronunciaran, pero él se entera que los militares ya se han pronunciado, y ahí no le queda otra que desde ese punto, desde su bastión electoral, pronunciar su renuncia a la presidencia, ¿no? Pero el momento en que él pronuncia su renuncia a la presidencia, se queda, la gente, apenas el tipo pronuncia la palabra, la gente sale a las calles y es pues una apoteosis y un festejo como si Bolivia hubiera ganado el Mundial de Fútbol, ¿no? Tú veías la gente en las calles con banderas, tocando bocinas, la aglomeración en el centro alrededor de la Plaza Murillo, que es la plaza de gobierno. Era un ambiente de alegría indescriptible. Yo vi imágenes de policías que se quitaban unas insignias como arcoíris. Ya, ahí, este es un tema bien interesante que lo toques, porque voy a llegar a eso. Durante su gobierno, Evo Morales instituyó, junto con el cambio de la Constitución, nuevos símbolos patrios, nuevos símbolos nacionales, ¿no? Una nueva bandera. No es que reemplazó la bandera boliviana, pero creó una bandera adicional. Esta bandera adicional se llama la huipala y es supuestamente tiene un origen prehispánico. Hay una discusión académica al respecto.
que simboliza a los pueblos indígenas, ¿ya? A mí me parece un gesto interesante de inclusión, de símbolo de inclusión de los pueblos indígenas en la vida nacional. Claro. No me parece mal, ¿no? Me parece extraño que un país tenga dos banderas, igual que, bueno, Bolivia tiene dos capitales, ¿por qué no va a tener dos banderas? Así que, entonces, y sucedió que cuando cayó Evo Morales y la gente entró a la plaza, a las plazas principales, arrió la bandera, la huipala, porque el gobierno, el partido de gobierno de Evo Morales la había utilizado siempre muy políticamente. Es decir, mucha gente interpretaba a la bandera huipala como una bandera partidaria y no una bandera de identidad indígena, ¿no? Claro. Entonces, alguna gente quemó las banderas huipalas y hubo escenas en la televisión en la cual se veía que manos quitaban la huipala que viene aquí en el hombro de los uniformes policiales y supuestamente la cortaba y la quitaba de ahí, ¿no? No sé si esa imagen será verdadera, legítima o habrá sido un instrumento de provocación, puede ser. Pero en todo caso, el gesto de insultar, ignorar, hacer de lado la huipala, creó pues un shock eléctrico, obviamente, en la población indígena de Bolivia, que es obviamente muy numerosa y mayoritaria, ¿no? Claro. Entonces, fue como un insulto o un gesto de intentar negar los esfuerzos genuinos y buenos y positivos que había hecho Morales de inclusión de los pueblos indígenas en la vida nacional. Y entonces hubo una reacción por parte de los pueblos indígenas y se vinieron a las ciudades y sobre todo a La Paz. Y desde la noche del 10 de noviembre, que fue la tarde de ese día que renunció Morales, hasta casi 2 semanas después, que hubo una pacificación bastante sangrienta, hubo desmanes y violencia extrema en Bolivia debido a este gesto de la huipala por una parte, pero sobre todo porque Morales la alentaba, ¿no? Él alentaba esta violencia. Desde el momento en que él renunció y mientras la gente escuchó la palabra renuncia y salió a la calle a festejar, él se quedó todavía una media hora más hablando a las pantallas de televisión y la gente que seguramente lo vio, sus partidarios. Cuando tú ves ese video, él está lanzando amenazas, ¿no? Diciendo, solo nosotros podemos parar esta violencia que se va a desatar, ¿no? Y de hecho, ¿no? Solo él, hubo lamentablemente muchos muertos después de la renuncia de Morales debido a esta violencia, pero que fue una violencia ciertamente alentada porque Morales no conoce otro tipo de interacción con la gente, ¿no? El conflicto es la manera en que Morales se relaciona con la gente y toda la vida ha sido así y sigue siendo así, ¿no? Ahora mismo en agosto, por ejemplo, en agosto último, cuando estábamos en lo peor del COVID, por un motivo que nadie entiende, Evo Morales ordenó una serie de bloqueos, ya hemos dicho que él es el maestro de los bloqueos de caminos para evitar que el oxígeno que necesitan los enfermos de COVID llegara a las ciudades para, ¿no? Y ha habido, no sé, decenas de muertos por falta de oxígeno en ese caso. Le ha costado muchos votos a su candidato ha tenido que marcar distancias con el propio Evo Morales, etcétera, ¿no? Pero es el tipo de acciones que lleva a cabo este hombre. Bueno, en todo caso, este libro, cuenta con mucho detalle estos casi hora por hora, estos 21 días de la caída de Evo Morales. Me ha tomado un tiempo récord, lo he escrito en 7 meses, mira, creo que es un tiempo muy corto, jamás me hubiera imaginado que yo iba a poder escribir un libro en 7 meses. Hay una cosa ahí que debes saber. Yo trabajé durante 16 años en Naciones Unidas y durante esos 16 años es que yo publiqué mis otros libros, ¿no? Pero publiqué un libro un promedio de cada 4 o 5 años porque yo tenía que vivir de otra cosa y dedicaba mi tiempo libre y mis fines de semana a escribir libros, ¿no? Ahora pude dedicarme un 100% y lo escribí en 7 meses. Me parece un récord mundial para mí haber escrito casi 600 páginas en 7 meses, pero es un libro que está muy bien fundamentado. Tú vas a poder leer ahí casi hora por hora las cosas que sucedieron, quién dijo, cuándo dijo y dónde está publicado y dónde está el respaldo. Así que... A ver, disculpa, te interrumpo, estamos llegando a la mitad de la hora.
nos vamos a tener, ya me están haciendo señas ahí para un corte comercial. Claro que sí. Nos vamos a un corte, pero no se ha sentido, es que el único problema de la bohemia es que el tiempo no nos alcanza. En la radio, en la tele es así siempre, ¿no? Amigos, estamos platicando con el periodista, historiador, escritor y aunque no quiera novelista, Robert Brockman, desde La Paz, Bolivia. Nos vamos a un corte comercial, no nos cambie, por favor, usted está en compañía de La Bohemia, desde YSUCA, La Voz con Voz. Ya volvemos. Amigos, bienvenidos, estamos de regreso en esta Bohemia, esta noche de martes, platicando con un escritor increíble, pero además aprendiendo tanto de algo que todos conocemos. El tema Evo Morales no es un tema desconocido para los salvadoreños, sin embargo, todo este proceso sí lo es, porque nos enteramos de lo que dijo la televisión, de lo que dijo el Twitter, de lo que dijeron las noticias. Sin embargo, lo estamos viendo, lo estamos escuchando de voz de alguien que lo ha investigado, que ha seguido el proceso, que lo conoce, que además acaba de publicar su maravilloso libro, un maravilloso libro que es una primicia para El Salvador, aquí en La Bohemia, que son 21 días. 21 días de resistencia, la caída de Evo Morales. Así es. Entonces, es increíble y de verdad a mí me deja así asombrada, sobre todo de lo ignorantes que somos, de las cosas que no sabemos. A veces las noticias vienen sesgadas también, dependiendo de quién las provee, ¿verdad? Y de quién te las cuenta. Pero este libro maravilloso que ha salido recién esta semana y que ya la próxima semana está listo en cartelera para quien lo quiera adquirir. No sé si habrá una venta en línea, ¿viste? Sí, Aida, precisamente, gracias por preguntarlo. Precisamente el tema del COVID ha obligado a que haya también venta online. Se puede comprar vía Amazon, ¿no? Repito, el título es 21 días de resistencia, pero también hay un sitio web que se llama www.21diasderesistencia.com y ahí puedes comprarlo y lo puedes comprar en versión electrónica, obviamente, para descargarlo a tu Kindle o a tu iPad, o puedes pedirlo en físico y te va a llegar sin recargo a través de DHL, que es con quienes hemos logrado con la editorial un acuerdo, de modo que te puede llegar el libro tranquilamente en físico, que me va a dar mucho placer que, sobre todo los bolivianos, pero todo el mundo que quiera tener el libro en el extranjero, pues lo tenga en físico también, ¿no? Pues lo vamos a estar recordando, lo vamos a poner también en la página de La Bohemia. Es www.21diasderesistencia.com. Correcto, así es. Para adquirir el libro, ya me meto yo y lo busco porque, mira, a mí leer en línea no me parece que sea leer. O sea, no hay nada más. A mí no me gustan los libros electrónicos tampoco. Es decir, los leo, pero prefiero leerlos en papel, ¿no? No hay nada tan lindo como tener ese objeto maravilloso que es el libro. Exactamente. Oye, ¿y me lo firmas y te lo pido? Pero por supuesto, va a ser un grandísimo placer. Órale. Claro que vaya, sí. Pues. Si vienes sin firma, lo regreso. Claro que sí, con mucho gusto. Robert, me decías, es un libro que se ha escrito en 7 meses, que de verdad es un récord, pero mi pregunta, ¿no? Como historiador y periodista, tus fuentes, me dices, esta no es una ficción, sino que es la historia contada con un lenguaje de novela, digamos, pero no es ficción, es realidad. Así es. Tus fuentes vienen de tu labor periodística, porque tiene que estar fundamentado, ¿no? Todo lo que estás contando con lo que pasó, con lo que dijo quién, con lo que dijo el otro. Exactamente. Mira, voy a mostrarte un pequeño detalle, pero voy a elaborar sobre la respuesta. Fíjate, por ejemplo, el libro tiene este tipo de detalles, a ver si lo podemos ver. Te fijas que aquí tiene unos códigos QR, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú con tu teléfono celular escaneas el código QR o le tomas una foto, simplemente automáticamente te lleva al video de YouTube o a la declaración de fulano o a la noticia de lo que haya sucedido. ¡Ay, pero qué lindo artilugio!
Sí, es una novedad interesante, ¿no? En la versión electrónica del libro tú vas a poder hacer clic en determinada palabra y te va a llevar al lugar este, ¿no? Eso por una parte. Entonces, obviamente, los medios de comunicación porque todavía no hay pues libros que se hayan escrito sobre esto, ¿no? Este es uno de los primeros. Entonces, no hay referencias sobre este. Entonces, los Claro. medios de comunicación son una fuente muy importante, ¿no? Siempre lo son, pero obviamente ha sido necesario entrevistar, obviamente, a tantos protagonistas como haya sido posible. Y he entrevistado ahí a varias decenas de personas que han participado, ¿no? Y he conseguido testimonios, además escritos, como yo soy profesor en la universidad, supe que varios colegas míos en la universidad habían pedido a sus alumnos que escribieran su testimonio acerca de lo que habían hecho, cómo lo habían pasado, y yo he podido tener acceso a esos testimonios escritos y he podido hablar con los estudiantes y con los míos propios. Yo he estado en las calles y he tomado fotografías, he visto lo que ha sucedido también y he entrevistado a no solamente estudiantes, ¿no? Sino además a expresidentes, a candidatos, a activistas que han tenido roles protagónicos aquí, ¿no? Todo el mundo tiene palabra aquí. Incluso he entrevistado a un X número de miembros del gobierno de Evo Morales que han pedido no ser mencionados, pero hay fuentes, ¿no? De modo que tú puedes saber de primera mano cómo eran las reuniones de gabinete de Evo Morales durante estos 21 días y qué era lo que sucedía y quienes decían qué y cómo se tomaban las decisiones y cuál era el proceso de pensamiento, ¿no? Y cómo se percibía todo esto desde el lado de Evo Morales. Te interrumpo un momentito porque de lo que estás hablando y de las entrevistas que hiciste, esta información, ¿cómo ves que era la actitud del gabinete? ¿Crees que era un gabinete servil que decía, sí, tienes razón, aún viendo la situación social que ya, pues, desde que empiezas a contar todos estos 21 días ya son cosas obvias que están pasando afuera? ¿Tú crees que no hubo nadie que le dijera, mire, señor presidente, usted aquí está metiendo la extremidad inferior? Claro. Interesantemente, bueno, como en todo grupo, ¿no? El gabinete se dividió en sectores que eran partidarios de una u otro tipo de soluciones. Había digamos, la rama dura, que era partidaria de no renunciar y de más bien optar por la represión más dura. Había otros que eran más o menos moderados y había otros que eran propiciadores del diálogo, ¿no? Uno no, es decir, conociendo a ciertos ministros con nombres y apellidos y sus actitudes, uno diría, estos eran los duros, estos eran los medianos y estos eran los blandos. Pero no, sorprendentemente no eran necesariamente así. Los que Ok. parecían ser más duros eran más bien propiciadores del diálogo y otros que eran conocidos por ser propiciadores del diálogo, pues fueron los más blandos y, en fin, hubo unos cruces ahí muy, muy interesantes. Pero hubo posiciones que evolucionaron a lo largo de los 21 días, ¿no? Que fueron cambiando. En todo caso, Evo Morales es un hombre autoritario, ¿no? Y él hace prevalecer sus opiniones, aunque a veces escucha, pero eh, no es un hombre que suela ceder fácilmente, ¿no? Entonces fueron sus ideas principalmente las que se llevaron a cabo durante este tiempo. Tú mencionaste algo hace un minuto. Decías, aún con lo de la pandemia, él ordenó que se cerraran calles, pero ¿es tan largo el brazo? Sí, 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 por supuesto. Mira, Evo Morales yo creo que va a ser todavía el árbitro de la política boliviana durante un largo tiempo, ¿no? Él ha perdido la presidencia, pero él no ha perdido poder sobre su partido y sobre sus movimientos sociales. No te olvides, su partido se llama Movimiento al Socialismo, ¿no? Es un conglomerado de entidades, de movimientos sociales. El subtítulo del Movimiento al Socialismo es Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, ¿no? Es un instrumento. Y Evo Morales es el jefe indiscutido de ese movimiento y ha estado a punto de perder el control sobre ese movimiento durante los primeros días de su renuncia, pero errores del gobierno y otro tipo de cosas hicieron que Evo Morales recuperara ese poder. No es el mismo poder que tenía como presidente, pero Evo Morales es capaz de, con una orden, bloquearte el país
sin ninguna duda, por favor, es un personaje absolutamente poderoso. ¡Wow! Increíble. Porque además nosotros tenemos la impresión de que Evo Morales se va a México y bueno, ya se jubiló, se va de vacaciones. No, de verdad es impresionante lo que mencionas, ¿no? Que alguien Sí, desde lejos con la situación política, con la manera en la que salió, con eso todavía tenga el poder de mandar sí. y de Y ser ahora, obedecido. claro, y le crea pues una situación muy incómoda a su propio candidato, ¿no? Al exministro de Claro. Finanzas, Héctor Arce. Eh, Deja de el- manifiesto que no hay ninguna independencia, que el que llegue sí, es lo mismo. exactamente, ¿no? Entonces, una declaración que hizo Evo Morales hace pocos días dijo, "Bueno, el día que ganemos las elecciones, al día siguiente yo estaré en la frontera, ¿no? Entrando al país. Y claro, había que preguntarse, bueno, ¿y qué va a hacer Arce el momento en que Evo Morales entre al país, ¿no? ¿Quién va a ser realmente el presidente? Entonces, le crea, y él tuvo que decir, Arce tuvo que decir, no, Evo Morales, antes de volver al país, tiene que responder por sus cuentas ante la justicia, y lo mismo el candidato a vicepresidencia dijo lo mismo, tratando de marcar distancias con Morales, ¿no? Probablemente obviamente, yo creo que el ciclo todopoderoso de Evo Morales ha terminado. Está en otro ciclo, yo creo que su poder está disminuyendo, no sabemos si va a disminuir rápidamente o lentamente, pero de que todavía tiene el poder para dictar situaciones muy complicadas, todavía está ahí, todavía está ahí. Y bueno, y tú ya viéndolo desde ahora, después de toda esta investigación y de haber repasado, porque uno vive los hechos en el momento y como que no toman la dimensión que la distancia y la perspectiva te puede dar, ¿cierto? Exactamente. Pero, Claro, dale. claro, como yo, digamos, ahorita tengo la imagen más que de periodista, de historiador, la pregunta frecuente ha sido, bueno, pero ¿por qué estás escribiendo un libro sobre esto si es tan reciente, ¿no? Entonces yo digo, este no es un libro de historia, este es un libro de crónica periodística, Claro. que es muy diferente, ¿no? Este va a ser un insumo importante para los libros de historia y para la historiografía que se escriba de aquí La a 30 años investigación. o cuando sea, ¿no? Este es un hecho mayúsculo en la historia boliviana porque termina con un ciclo muy, muy importante. Eh, y digamos, hay una imagen visual que me encontré con ella de casualidad, pero que sirve. Es como estar parado frente a un elefante, pero demasiado cerca del elefante, ¿no? Es decir, tú estás al lado de la panza del elefante y ves su pedazo de piel aquí, pero no ves todo el elefante. Eso es lo Claro. que ves, ¿no? Entonces, mi libro intenta ser lo más abarcador posible, es porque se ve desde las dos perspectivas, tanto desde la perspectiva del lado de Morales como del lado de los opositores, pero también se ve he intentado hacerlo desde las 9 capitales de Bolivia, ¿no? Desde tantos lugares y desde tantas perspectivas como sea posible, de modo que es una mirada lo más amplia posible en el momento más pronto posible. No, obviamente no deja de tener limitaciones, va a haber cosas que se van a descubrir con el tiempo y que van a ir acumulando conocimientos sobre esta base, pero esta es una estupenda base de partida. Aquí. Si yo te preguntara, después de todo esto, ¿cómo evaluarías realmente estos 14 años? Fríamente. Fueron totalmente desastrosos, tuvieron algunas cosas rescatables. ¿Crees que Bolivia volvería a votar por este partido en base a lo que van a rescatar o simplemente porque para algunos Evo Morales sigue siendo una figura de culto? Bien, esa es una excelente pregunta. Mira, durante toda mi vida yo supe y mi generación supe que en algún momento las cosas tenían que cambiar en Bolivia, ¿no? Porque Bolivia era un país excluyente con una mayoría indígena que participaba de la vida nacional de una forma muy limitada, que había tenido un hito muy importante en la revolución de 1952,
¿no? Que había cambiado las cosas a partir de entonces, pero que se había estancado y que este tipo de exclusión persistía. Y que esto tarde o temprano iba a suceder. No sabíamos si en el curso de mi vida biológica, de mi generación, pero nos tocó vivirlo, ¿no? Y vino Evo Morales y dijimos, caramba, esto es, mira tú. Y claro, yo te diría que su primer gobierno, el primer gobierno de Morales, fue muy importante, ¿no? Si él merecería entrar a la historia, de hecho va a estar en la historia por las cosas que hizo en esta primera etapa, ¿no? La verdadera inclusión y la igualación, digamos, de los derechos de los pueblos indígenas, de los excluidos que estuvieron excluidos durante tanto tiempo. Ese va a ser su legado. Más allá de eso se fue degradando, como lo fuimos conversando fuera de micrófonos antes del programa. Tuvo un hito importantísimo en septiembre de 2011, cuando hubo una marcha indígena de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia, que marcharon desde sus lugares de origen hacia La Paz en protesta contra el intento de construcción de una carretera que iba a cruzar un territorio indígena y parque nacional, afectando obviamente la naturaleza del lugar. Este territorio, esta carretera necesitaba el permiso expreso de ellos según la nueva constitución que Evo Morales había implementado. Cuando estaban en medio camino en un lugar bastante inhóspito llamado Chaparina, este grupo importante de indígenas de las tierras bajas fue interceptado por las fuerzas de seguridad, fueron golpeados, maniatados, maltratados, además con muchas filmaciones. Hoy día no se puede mantener nada secreto con todos los celulares que hay. Y todo eso se transmitió y se mostró a la opinión pública, y luego fueron subidos en buses y en volquetas y enviados a la fuerza a sus pueblos originales, ¿no? Todo esto causó un remesón político importantísimo, ¿no? Y una pérdida de legitimidad del discurso indigenista de Evo Morales. Claro. Ahí, digamos, fue un hito súper importante, donde mucha gente que estaba adscrito al proceso de cambio, como se llamó el gobierno de Evo Morales, pues se alejó de ahí, decidió alejarse porque ya no era un proyecto indígena propiamente dicho. Ese fue un hecho. El segundo hecho fue, unos años después, ya lo hemos conversado, el 2016, el referéndum burlado por Evo Morales, donde pues le dio una vueltita alrededor de la voluntad popular y trató de irse por allá, ¿no? Entonces, y la otra cosa que ha sido importante ha sido que Evo Morales hay que admitirlo, hay que decirlo, pues ha traído los 3, casi 4 gobiernos de Evo Morales han sido un periodo de prosperidad económica importante. En contraste con los otros países del socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, donde ahora mismo estamos viendo el desastre de Argentina, la tragedia de Venezuela. No sé si ustedes tienen mendigos venezolanos en sus calles, pero aquí nosotros los tenemos y los vemos todos los días. En Bolivia hubo un manejo bastante razonable de la economía. También hubo una corrupción galopante, ¿no? Había tanto dinero que hubo una corrupción que es indescriptible, la cantidad de dinero que se robó. Claro, todos decimos, con todo el dinero que hubo, ¿no? Se pudo haber hecho las cosas mejores, se pudo haber creado una economía más sostenible, ahora que las cosas están cambiando y ahora, sobre todo ahora con el COVID, pues estamos viendo que no se ha hecho lo suficiente en temas de salud, por ejemplo, ¿no? Pero no le podemos quitar las cosas buenas que ha hecho Morales. Ha habido estabilidad, ha habido inclusión social muy importante de los pueblos indígenas. Yo diría que ese va a ser su gran legado, ¿no? Pudo haber hecho las cosas sin confrontar, pudo haberlas hecho, pero decidió confrontarlas, decidió agarrarse del poder y así le fue, ¿no? Sí, como que, es que mira, yo no sé por qué llegamos a esto en Latinoamérica. O quizás el poder enferma, ¿no? Porque no es un hombre tonto, definitivamente. No. Un hombre con poder, nada le hubiera costado en su segundo gobierno dar un paso atrás y seguir desde atrás.
Y volver un término después, hubiera vuelto Exacto. con paso de parada, ¿no? Hubiera sido en Claro, desfile. pero entonces Mm. ya se vuelven una obsesión, ya se vuelven un Sí, capricho y ellos mismos atentan con su mismo sueño, ¿no? Contra su mismo sueño. así Porque, es. porque lo que logras es eso, o sea, si a la fuerza ni la comida es buena, oye, ya cuando la gente Sí, sale a la calle, ya cuando la gente te empieza a reclamar, tienes que darte cuenta que es momento es como con tu pareja, ¿no? sí, Ya cuando no te puedes ver ni en el desayuno, ni en la cena, ni en el almuerzo, pues es decir, ¿sabes qué? Comamos separados, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Sí, bueno, y en todo este proceso se vio, pues, digamos, voy a repetir la palabra, el proceso de enamoramiento del poder de Evo Morales, ¿no? sí, totalmente. Eh, en su primer gobierno y sobre todo en los primeros meses, cuando Evo Morales ya era presidente electo, se fue en un tour a visitar a una serie de presidentes, visitó al rey de España. Y yo no sé si tú te acuerdas, hubo una imagen icónica de Evo Morales visitando al rey de España vestido con lo que los españoles llaman un jersey, un suéter, ¿no? En Bolivia se los llama una chompa. ¿No? Él tenía su suéter, un suéter rayado típico que está ahora en su museo personal, ¿no? Porque no tenía un saco, una chaqueta digna de ponerse para visitar a un rey, digamos, ¿no? El tipo vestía así. Y así de humilde como era, ¿no? Con el tiempo, en muy poco tiempo se fue aficionando a ciertos lujos, pues, ¿no? Armani. Ah, bueno, a mí me parece que un presidente debe vestir bien y está bien que vista bien y de hecho, digamos, su guardarropas lo diseñó una muy buena diseñadora boliviana, además Ah, bueno, ok. eso es legítimo, pero la compra de caravanas de autos blindados, ¿no? Un avión que costaba 38 millones de dólares, que lo había rechazado el equipo Manchester United por ser demasiado caro, y se convirtió pues en su juguete preferido, ¿no? El hombre vivía viajando tanto fuera del país como dentro del país en su segundo hogar, que era su avión. Se mandó construir un palacio de gobierno, destruyendo toda la estética del centro antiguo de La Paz, una torre gigantesca detrás del viejo palacio, detrás de la catedral, ¿no? Una cosa así fálica, ¿no? Como lo decían sus detractoras feministas, para mostrar esta es mi presencia, yo estuve aquí, ¿no? Este Claro. es lo que yo hice, ¿no? Se mandó a construir un museo en su pueblo natal, no sé, no llega a tener 1000 habitantes, creo que 1000 es demasiado, y tiene un museo, no sé qué costó, 7 millones de dólares. ¿Para qué? Para poner ahí las camisetas de fútbol que utilizó, Su ¿no? suéter. Su suéter, los cuadros que pintaron de él con hojas de coca o no sé qué cosa. ¿No? O sea, ¿quién Un tiene culto un a su museo? personalidad. Absolutamente, absolutamente. Entonces tú para llegar al pueblo al pueblo de Orinoca, saliendo de la ciudad de Oruro, te toma todavía como 3 horas llegar ahí. ¿No? Entonces tú llegas al pueblo de Orinoco y dices, quiero visitar el museo. Ay, señor, ¿sabe qué? Qué pena, hoy día está cerrado, ¿cuándo puede volver? ¿No? Tú tienes que tomar un desvío de 3 horas para llegar ahí. Claro, ¿no? El momento que pase voy a venir. Sí, claro. No es que está Ahí haciendo del regresa baño a otro la día. cocina, no está haciendo del baño a la cocina y decides ir al museo de Evo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, esos lujos, el hombre dejó de utilizar auto siquiera, ni siquiera utilizaba auto para ir de la casa a la oficina, sino que lo hacía en helicóptero, son 3 kilómetros, ¿no? Lo hacía en helicóptero. No se peló. O sea, se No, peló. ya, sí, aquí imagínate, ¿no? Imagínate, el hombre ya no pisaba tierra literalmente, ¿no? Entonces perdió contacto con la gente, se volvió un No, arrogante perdió ya. contacto con la realidad. Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, Entonces, como iba de un entorno protegido a otro constantemente, ¿no? Porque yo no sé, la verdad es que yo no sé y nunca he visto una fotografía de Evo Morales en una oficina trabajando. Yo no sé si él tenía una oficina, ¿no? Eh, todos los presidentes tienen una, ¿verdad? ¿No? Donde está firmando decretos o claro. autorizaciones o cosas ministeriales. Yo no sé si Evo Morales tenía una oficina, te lo digo. ¿No? Porque él se la pasaba viajando, todo el tiempo estaba viajando, entregando obras, esa era su manía, entregar obras, y llenó el país de canchitas de fútbol con césped sintético, ¿no? Le encantaba eso para poder aterrizar ahí en su helicóptero y, y Dios nos col- ampare. col-
coliseos deportivos en todos los pueblos también, ¿no? Todos con el techo azul, que es el color de su partido. Entonces tú vuelas encima del país y ves los pueblitos ahí abajo, un techo azul, obviamente sabes que esa es una obra de Evo Morales, ¿no? Básicamente eso, llenó el país de eso con toda la plata que hubo de canchas de fútbol y es el peor momento en que, o sea, y Bolivia, o sea, futbolísticamente nunca ha estado tan mal, ¿no? O sea, es un muy mal país futbolístico, pero ahora está peor que nunca, incluso con todas esas canchitas. O sea que para nada, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, todas esas, podemos decir las externalidades si tú quieres, pero son cosas que irritan muchísimo a la gente. Claro, claro. Imagínate tú. Sí. Bien, bien, son excentricidades, ¿no? Sí, Ya por de supuesto. una mente totalmente nublada Sí, 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 por sí, el sí. ego. ¿No? Sí, sí. Y es una Y, pena porque, como tú lo decías al principio, pudo haber sido realmente un agente de cambio importantísimo sí, para sí. Latinoamérica, porque llegó a ser un personaje importante en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Pero y otra cosa muy, muy lastimosa de él fue la práctica de lo que se llamaría la política de la identidad, ¿no? Para él el tema de la identidad indígena era supremamente importante, lo cual está bien porque le sirvió, o sea, hasta cierto punto está bien, porque le sirvió durante su primer gobierno para la inclusión. Pero a lo largo del tiempo fue exacerbando su discurso, lo vamos a llamar antirracista, pero en realidad era un discurso racista en el Porque fondo, está ¿no? del otro lado. Exactamente, ¿no? Al final, todo lo que dice, y en el libro, todos sus discursos, sin ninguna excepción, en los 21 días, todos sus discursos se refieren a la diferencia, ¿no? Apuntan a la diferencia. Ustedes no me quieren a mí porque yo soy indio, ¿no? Ustedes son unos racistas. Entonces, obviamente así no vas a construir puentes nunca, ¿no? Claro. Ustedes son unos golpistas. Y otra cosa quería que me dejes decir, Aida, es que una vez que él renunció, bueno, y a través de todo el proceso de los 21 días empezó a cultivar el discurso de que fue un golpe de Estado, ¿no? Este es un golpe de Estado que está en marcha un golpe de Estado. Y finalmente, obviamente, cuando renunció y se fue, esa fue la línea maestra, ¿no? Este es un golpe de Estado y la presidenta Yanine Áñez es una golpista y el gobierno de facto de Yanine Áñez. Y eso no es así, eso no es verdad, no fue un golpe de Estado, esto fue una insurrección popular, que yo la he visto en las calles, yo he estado en las calles, ¿no? Todo el mundo ha estado en las calles. Si hubiera sido un golpe de Estado, los protagonistas del golpe de Estado hubieran tomado el poder y ninguno de ellos está en el poder, ¿no? Yanine Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado que estaba en la ciudad de Trinidad, allá lejísimos, no tuvo ningún protagonismo, pero le tocaba a ella asumir el poder por la sucesión constitucional. Y eso es lo que hizo, ¿no? Entonces, no hubo un golpe de Estado. Sigue existiendo el Parlamento, el Congreso, con mayoría congresal del partido de Evo Morales. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Claro. ¿No? Esto fue una insurrección popular. Ese es, digamos, el principal motivo de la escritura de este libro, es establecer la narrativa de lo que realmente fue. Eso es lo más importante para mí. Pues maravilloso, Robert. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Ya estamos al filo de las 10 de la noche. Yo te tengo que agradecer, de verdad, que tanta ilustración y tanta sapiencia, tanta información, de verdad, es un lujo poder platicar contigo, de verdad agradezco. Vamos a recordar, amigos, estamos platicando con Robert Brockman, su nuevo libro, 21 días de resistencia, comillas, la caída de Evo Morales. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en la página web www.21díasderesistencia.com. Se lo traen sin costo, aquí por DHL. Y bueno, y el autor ha prometido que todos los libros que vengan para El Salvador vendrán firmados. El de Aida con seguridad. Por favor. No, de verdad, un abrazo grandote, grandote. Te comprometo, como te repito, no será esta la primera y última vez, sino que vamos a seguir platicando porque es un lujo, es un placer. El gusto es todo mío, querida Aida, un gusto enorme, un saludo a todo El Salvador. Tengo amigos en ese país, ojalá que estuvieran escuchando, ojalá, me encantaría saber de ellos y me encantará estar otra vez en tu programa algún rato. Te abrazo, te deseo el mayor de los éxitos. Amigos, esto ha sido La Bohemia. Gracias a Martín por estar en los controles. Yo soy Aida Párraga y nos escuchamos el próximo martes
siempre aquí desde YSUCA, La Voz con Voz. Hasta entonces.